Estamos hoy para conversar, aunque sea virtualmente, con una persona que es importante porque forma opinión, porque plantea discusiones, porque tiene posiciones que se compartan o no se compartan, no es el punto, es la claridad que ella enfrenta todos los temas que tiene por delante. Paloma Valencia, gracias por estar acá, gracias por esta conversación, aunque sea virtual. Y tengo que empezar por una pregunta que creo que muchos nos hacemos hoy en Colombia, en estos días. Lo voy a poner en términos más bien coloquiales. ¿Qué diablos va a hacer Paloma Valencia en el Consejo Nacional de Paz? Porque eso fue un nombramiento de esos que produjo el cimbronazo. ¿Qué significa ese cimbronazo? ¿Vos cómo lo ves? Doctor Juan Manuel, un saludo muy especial para usted y muchas gracias por esta invitación que, como usted dice, nos da la oportunidad de discutir. Bueno, lo primero es que creo que habría que preguntar, ¿y por qué Paloma Valencia no puede estar en el Consejo Nacional de Paz? El hecho de haber defendido el no, que fue una actitud democrática, de haber ganado con el presidente Iván Duque rechazando algunos puntos, acuerdos de La Habana, significa que tenemos que quedar excluidos de la discusión sobre las decisiones de este país, doctor Juan Manuel. Hacer política en este país nos excluye. Entonces, se puede dialogar con las FARC, con el terrorismo, se puede dialogar con los criminales, pero hay un sector político que tiene que estar excluido de la discusión sobre la paz. Además, porque yo creo que hay una cuestión, y eso es siempre posición personal, frente a toda la aproximación que tuvo el presidente Santos con el tema de la paz, y es que el tema de la paz o es nacional o no es paz, pues es decir, esta no es la paz de una parte del país con otra parte del país. Esto, si había un tema nacional alrededor del cual había que lograr un acuerdo, era el tema de la paz, y yo creo que eso se vio muy dificultado. ¿Vos cómo viste todo ese proceso? Y creo que es lo que estás diciendo ahora. Tienen que estar todos los sectores del país en la mirada de cómo se maneja esta paz hacia adelante, ¿no? Pues lo primero, doctor Juan Manuel, es que creo y me alegra que mi nombramiento ha sacado al Comunal de Paz, que creo que muy pocos colombianos sabían que existía, eh, y creo que con el hecho de que yo hubiera llegado allá, ahora se han enterado que existe. Lo primero, este es un comité que no hace seguimiento a los acuerdos de La Habana, aunque eventualmente podrá referirse a ellos, pero es más bien un comité consultivo para el gobierno para hablar de los temas de paz. Entonces, lo primero que yo diría es, hay que distinguir el acuerdo de La Habana de la paz de Colombia, porque, y eso da mucha tristeza contárselo a los colombianos que no lo saben, el acuerdo de La Habana en términos reales significó la disminución de 1.000 hombres en armas para este país, solo 1.000, porque inmediatamente se firmó, aparecieron las disidencias de las FARC con más de 2.500 en el territorio y armados, más los colaboradores, creció el ELN significativamente en más de 900 hombres, creció el Clan del Golfo y aparecieron otros grupos ilegales. Entonces, antes de la firma del Acuerdo de La Habana, Colombia tenía 10.200 hombres en armas. Hoy tenemos 9.200. Entonces, la disminución neta fueron 1.000. Entonces, el tema de cómo va a construirse la paz en Colombia sigue siendo una pregunta abierta, sigue siendo una pregunta por construir y por explorar. Y yo creo que en ese sentido, y coincido con usted, ya sí lo he dicho, la paz nos necesita a todos los colombianos. La paz no es un acuerdo de algunos. La paz no es la negociación con un grupo creyendo que todo va a amanecer convertido en Suiza. La paz es un proceso mucho más complejo de concertación, de decisiones de largo plazo, que implica que tengamos una conversación entre todos los colombianos. A mí me ha llamado mucho la atención, doctor Juan Manuel, que quienes se sienten dueños del proceso de La Habana consideren que los uribistas debemos estar excluidos de cualquier conversación sobre la paz. De manera que medio país, el que ganó el plebiscito, el que eligió a Iván Duque, no tenemos derecho a opinar sobre nada. Creo que es una herencia muy nefasta que nos dejó el gobierno anterior, donde se nos declaró enemigos de la paz, en una cosa pues muy complicada de estigmatización, de falta de garantías democráticas, y que hay unos en este país que todavía consideran que entonces, como aquí ya vemos
unos que somos enemigos de la paz, pues hay que excluirnos de cualquier conversación, de cualquier decisión, de cualquier opinión, porque es que el Consejo Nacional de Paz no da sino opiniones. Doctor Juan Manuel, yo no entiendo cómo en la política colombiana demócratas consideran que hay opiniones que son censurables a pesar de que representan una significativa proporción de colombianos. Yo tenía una pregunta, ahora que vas ya para el Consejo Nacional de Paz, ¿vos sentís que todavía hay este ambiente de dividir al país definitivamente, los amigos de la paz, los enemigos de la paz? Con estos hablo, con estos no hablo, a estos invito, a estos no invito, ¿o crees que ya esto va cediendo? Porque yo siento que el tema de la paz para el país es muy importante, pero ya no es aquel tema casi agobiante que tuvimos mucho tiempo y que dificultaba enormemente inclusive poder tomar decisiones, porque eran posiciones tan polarizadas que casi que no admitían, sentémonos a mirar esto y verá que de pronto encontramos un camino. Se nos volvió blanco y negro, muy maniquea la aproximación. ¿Eso sigue o ha ido cediendo? Porque eso sería importante en la perspectiva del Consejo Nacional de Paz, ¿no? Pues, doctor Juan Manuel, esa sí que es una pregunta difícil. Yo a veces me la hago muchas veces. Yo siento que lo que le está pasando a Colombia, independientemente de todo, pues muestra que el Acuerdo de La Habana era un paso interesante, pero no era la solución de los problemas de violencia en Colombia, como lo muestran hoy los asesinatos de delincuentes, los asesinatos de los propios desmovilizados que rechazamos y que nos preocupan permanentemente, porque el problema de Colombia es muchísimo más grave. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con los negocios ilegales, tiene que ver con que esos negocios ilegales crean estructuras en el territorio que repelen al Estado, que impiden su llegada y que institucionalmente, que no es tan fácil decirlo, no hay Estado en esos territorios, no porque no queramos, que era un poco el discurso que se generó en el Acuerdo de La Habana, es ahora sí vamos a llegar a todo Colombia. No, nosotros hemos querido llegar a todo Colombia todo el tiempo. Hay unas razones que no son fáciles de precisar, que son difusas, que se refiere a la estructura institucional, que se refiere a la repelencia que generan los propios territorios a la llegada de las instituciones, a una serie de cosas difíciles de solucionar. Y si usted me pregunta, los uribistas y quienes votaron por el no hoy están conformes con el Acuerdo de La Habana, yo creo que no estamos conformes, creo que seguimos sintiendo que hay cosas que son muy preocupantes, la impunidad de crímenes de lesa humanidad, la justicia politizada que se creó en la JEP. Yo entiendo que, digamos, van volviéndose un poco irreversibles esas cosas, quedan pues instancias internacionales, pero por ejemplo hay cosas que yo creo que como colombianos todos debiéramos aceptar que no van a funcionar bien, como que una justicia politizada, por ejemplo, juzgue la fuerza pública de Colombia, cuando nos quedan 9.200 hombres en armas y cuando la decisión en torno a un tribunal de cierre, que fue lo que se pensó con la JEP, aquí termina la violencia en Colombia, pues no va a ser. Las Fuerzas Armadas van a tener que seguir funcionando. El fortalecimiento de seguridad sigue siendo un enorme desafío para este país. 200.000 hectáreas de coca, grupos ilegales por partes y asesinato de líderes sociales que en mi opinión, doctor Juan Manuel, lo que significa es la decisión de esos grupos ilegales de tomar control del alma de las sociedades, de decirle, mire, aquí matamos a este líder, por lo tanto nadie se puede rebelar, porque el que se rebele, pues le pasa lo mismo. La muerte de un líder es el sometimiento de la población que lo sigue. Entonces ahí hay preguntas muy de fondo que creo que le quedan al país y ojalá hubiera ambiente para un gran acuerdo nacional, que es lo que nosotros hemos promovido desde antes del plebiscito y después del plebiscito. Yo me encuentro siempre con la puerta cerrada de los dueños de La Habana, que lamento mucho porque creo que lo que está en juego es el país. A ver, yo creo que has tocado ahí dos puntos que me parece que valdría la pena que en esta conversa los pusiéramos ahí sobre la mesa al ladito del café. Uno es que Colombia tenemos que recuperar como una confianza, la desconfianza de los unos con los otros, la desconfianza de las intenciones, la desconfianza con respecto al Estado, ahora que hablabas
de las regiones y la dificultad de que acepten la llegada del Estado, porque no confían en el Estado, porque tienen una visión distorsionada, una visión incompleta. En muchos casos de pronto hay razones objetivas para que eso sea así, pero el hecho es que el Estado, si hay desconfianza frente al Estado, es un Estado que no tiene la legitimidad mínima que requiere, y un Estado en esas situaciones para desatar procesos de acuerdo es muy difícil. Yo creo que ahí todos tendríamos que bajar un poco la guardia y decir, ante todo somos colombianos, ante todo tenemos un futuro que podemos construir juntos, pero dejemos de estarnos sacando los ojos. A mí esta polarización, te lo digo como ciudadano, me tiene ya absolutamente enfermo, además porque no veo que aporte nada y destruye mucho, ¿sí? Y a veces es de los dos lados, pues es de, porque el uno jala al otro, el otro al uno, y entonces eso se va generando ahí una dinámica que es muy perversa y donde el país va quedando casi que metido en un molino, lo están. Y el condimento de eso es Juan Manuel, ahí me aparto de una observación a suya ver, y es no son los dos lados. Nosotros desde hace mucho hemos tratado de acuerdos. Lo que es que uno dice debiera haber algún tipo de modificación, algún ajuste, eh, se convierte como en una ofensa y en una cosa pues que hay que salir a aplastar. Y cuando aquí de lo que se trata es de avanzar en la construcción de un país. Yo coincido con usted en lo siguiente, es que un país no lo construye un gobierno, ni dos, ni tres, ni cinco. Un país lo construye una nación, lo construye los acuerdos sobre los cuales somos capaces de ir superando los siglos y los siglos en fundamentar nuestras instituciones, en ponernos metas en materia de educación, en ponernos metas en materia de salud y que independientemente quién gane, vayamos avanzando. La política y la construcción de un país exige continuidad, pero esa cosa tan soberbia que ha llegado a Colombia, que es mucho más que el complejo de Adán, el complejo de Cristóbal Colón de creer que cuando uno llegue a descubre América, entonces nada de lo que ha hecho los gobernantes desde que llegó Cristóbal Colón ha servido para nada. Este país no ha avanzado nada, todos son unos corruptos, no ha servido. Es un discurso muy fácil, pero es un discurso muy destructor, porque los países no los absolutamente. construye un gobierno, los construye una nación. Y mientras Colombia no tenga conciencia de eso, yo veo el futuro muy en entredicho. Estoy completamente de acuerdo y no hay como unos elementos que nos identifiquen, que nos aglutinen, porque ha habido todo un esfuerzo, no para mostrar en dónde nos podemos encontrar, sino en dónde nos podemos diferenciar y confrontar. Pues eso, ahí estoy descubriendo el agua tibia, pues es la dinámica de la cotidianidad colombiana y sobre esa base es muy difícil construir. Ahora, hoy no es solamente un problema colombiano, si miramos un poco en el mundo, este momento de polarización de la política está alcanzando unos niveles muy complicados que le restan a los países futuro y le restan a los gobiernos gobernabilidad y le resta a la oposición credibilidad, porque es que uno de tanto ir, aunque ya no. Sí, yo creo que ahí No, ojalá después de usted esta tiene mucha locura, razón en no, eso. no te oí, perdón. Usted tiene mucha razón en eso. Yo le iba a decir que yo creo que eso tiene mucho que ver con la aparición de las redes sociales, que nos han servido para muchas Sí, cosas señor. buenas, a acercarnos, poder organizar individuos que tradicionalmente no estaban en capacidad de coordinarse, poder hacer denuncias, participar más activamente, pero al mismo tiempo eso ha traído un lado que hay que mirar la democracia va a enfrentar. Primero, la crisis de la representación. Hoy el ciudadano considera que ya no ha delegado lo que quería que se hiciera, sino que tiene derecho a participar activamente, lo que puede llevar a la democracia a una tiranía de lo que hablábamos al principio de la Sí. mayoría, donde la mayoría se impone y pasa por encima de todo, pero también me parece que estamos llegando a unos niveles de matoneo absolutamente inaceptables, donde es mucho más fácil que discutir con argumentos, que ponerse a pensar en los argumentos del otro, simplemente ridiculizar, volver una caricatura al otro, en horda, decir que los otros son unos bobos, no piensan, son corruptos, es muy fácil despachar cualquier debate así. Y por último, lo que estamos viendo ahora
con la famosa serie, que es ya no solamente el matoneo, digamos, de las redes que surgía naturalmente, sino un matoneo institucionalizado, de tratar de destruir un líder que a uno le puede gustar o no, pero representa una cantidad de colombianos, fue 2 veces presidente de este país y merecería un tipo de respeto. ¿Y cuál respeto, doctor Juan Manuel? Yo no estoy diciendo que uno no denuncie lo que considera que debe denunciar, pero no puede ser con el todo el mundo sabe y con la opinión disfrazada presentando como hechos ideas de quienes escriben novelas sobre narcos. Tienen que tener pruebas y las pruebas tienen que ser contundentes. Uno no puede permitir en una democracia que destruyan los líderes, porque doctor Juan Manuel, si no cuidamos los líderes y las figuras que han hecho historia en este país, ¿cuál es la historia que nos va a unir hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro que podemos construir entre todos? Y esto me llamó mucho la atención, un artículo, creo que fue en la revista Arcadia, sobre el ideal republicano y la imposibilidad de enseñar historia, que sigue siendo real en Colombia, porque ni siquiera somos capaces, doctor Juan Manuel, de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que ha pasado y tener una narrativa que nos permita sentirnos tranquilos y orgullosos de nuestro pasado. Eso es absolutamente cierto. El comentario que estaba haciendo ahorita, te lo leí esta mañana en la columna del Nuevo Siglo, muy, muy recomendable, sobre este tema de las redes sociales y cómo pudiendo ser un instrumento enriquecedor de democracias, de debates, de clarificaciones, de formación ciudadana, se ha vuelto en muchos casos absolutamente un veneno para las relaciones sociales, para la convivencia, para la comprensión de la realidad, ¿sí? Es absolutamente cierto y es con esta serie ahora sobre el presidente Uribe. El otro punto que está muy ligado a esto, creo que nos va desafortunadamente pasando los minutos, es que a mí me da la impresión de que en Colombia, en general, no hemos tenido el valor suficiente para llamar las cosas por su nombre, para reconocer lo que el narcotráfico y toda la criminalidad que se ha ido formando alrededor de él, y hoy en día la minería ilegal y el contrabando que es absolutamente gigantesco. Daría la impresión a veces de que somos un país honrado, sí, hay que hacer cosas de anticorrupción, pero me parece que son más como para callar conciencias que para tener la capacidad de frente de decir que ese es un problema central y que está muy ligado al conflicto armado. Yo, con todo respeto, creo que en La Habana le hicieron como el esguince. Pues es que, doctor Juan Manuel, darle unas cifras son absolutamente preocupantes. Según algunos estudios, el narcotráfico pesa más o menos entre el 4 y el 5% del PIB, que es lo que más o menos pesa en estos años la agricultura total de este país, el sector agropecuario. Entonces, imagínense en lo que nos meten. Pero eso tiene que ver con una larga tradición de ilegalidad. Colombia yo creo que quedó con una herencia muy complicada del ideal de los conquistadores, que era la renta, que era ser rico sin tener que trabajar. La antítesis, digamos, de la idea protestante del valor del trabajo. Nosotros tenemos en nuestra sociedad la idea de que lo ideal es ser rico sin tener que trabajar o trabajando muy poquito. Y entonces siempre hemos optado por esos caminos cortos, como el narcotráfico, desechos, como la minería ilegal. Antes fue el caucho, también antes fue el oro, la esclavitud, los servicios abusivos a las poblaciones indígenas. Era la idea de yo quiero ser rico, pero trabajar lo menos posible. Mientras Colombia persista en esa ideología de la facilidad del dinero, pues estamos condenados, porque usted encuentra entonces un sector moviendo miles de millones de pesos financiando estructuras criminales para que el Estado no llegue a los territorios donde están los negocios ilegales y para tratar todo el tiempo de ampliar los territorios y de mantener sometida a esa población para que los negocios persistan. Entonces, cuando usted habla de los procesos de paz, pues el único proceso de paz que puede hacer Colombia es una solución definitiva a la ilegalidad, a los negocios ilegales, a la plata ilegal. Ese para mí es el tema de hoy.
y que este es un país que nos gusta como la picardía, ¿no? Y aquí tiende a valorarse mucho el que es capaz como de salirse por su lado. Falta de fair play. Y falta de fair play fue que aquí me están dando señas que se nos acabó el café, el tiempo, el tema no, ni la El tema interlocución. no. Paloma, muchas gracias, soy yo, muy No, querida. señora, muchísimas gracias por esta invitación y quedamos No, pendientes de Andrea, seguir esta conversación. seguirá, continuará como las telenovelas. Bueno, Le gracias. voy contando cómo me va en el Comité Nacional de Paz. Va contando, después le pregunto. Vamos a Chao. hacer unas cosas por las últimas que creo que son chéveres, ya le contaré. Un gran abrazo y muchas gracias. Lo mismo, Paloma, gracias. Chao, chao.